Ya está, vamos a grabar. Ya, Debería gracias, haberle, profe. debería haberle llegado un aviso que estaban grabando. Sí, llegó, profe. Ya. Oye, bueno, lo que te decía, los efectos indirectos, ¿no es cierto?, de los embalses permitieron justificar finalmente, ¿no es cierto?, el embalse. Es decir, lo que les decía recién, ¿no es cierto?, a la medida en que uno pone en producción más superficie agrícola, incorpora más superficie de riego a la zona, se puede producir más producto, ¿no es cierto?, que se puede aumentar la producción agrícola, y una vez que uno valoriza esa producción agrícola, ¿no es cierto?, entonces se da cuenta que hay un aporte, ¿no es cierto?, económico y que permitió finalmente construir los embalses. De hecho, ese efecto, ese segundo efecto, era mucho más importante que el efecto sobre el turismo. De manera tal, ¿no es cierto?, que en realidad los embalses terminaron convertidos en embalses de riego. ¿Te das cuenta? Y el embalse de riego, ¿no es cierto?, se justifica principalmente sobre el impacto de la actividad agrícola y lo que era originalmente el efecto esperado terminó siendo un efecto secundario, ¿ok? El efecto sobre el turismo. Recomendable entonces, ¿no es cierto?, cada vez que se topen con una iniciativa de inversión pública, ¿no es cierto?, hagan este ejercicio del árbol de problemas, ¿no es cierto?, porque van a salir un montón de cosas. De hecho, eh, creo que lo comentamos en algún minuto, ¿no es cierto?, pero en economía nosotros trabajamos, en economía, en evaluación social se trabaja mucho con lo que se llaman los precios sombra. Hay muchos efectos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que son valorables, ¿no es cierto?, para la comunidad y que no se observan directamente. A ver, por ejemplo, si ustedes quisieran, o sea, hoy día, por ejemplo, que sí está muy de moda el tema de seguridad, eh, ¿cómo valorizarían ustedes la demanda por seguridad en Arica? A ver, alguna idea. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podrían valorar la demanda por seguridad? ¿Alguna idea? Una demanda, a ver. O sea, derechamente, no sé qué sé yo, aquí se está diciendo, mire, necesitamos una comisaría más. ¿Te das cuenta? Eso es inversión. ¿Te das cuenta? Sí, y porque poner O, una o- comisaría o- significa equipar con vehículos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Es harta plata una nueva comisaría. ¿Cómo se justifica una nueva comisaría? Puede ser por el aumento en la estadística de los asaltos, profesor. ¿Y cuánto vale eso? o- Igual son lucas hacer un estudio de O sea, cuantificar. la incluso piénsalo de esta delincuencia, manera. asalto. O sea, suponte que a ti te roban el celular. ¿Cuál es la pérdida ahí? Porque el celular que perdiste tú lo ganó otra persona. Desde el punto de vista social, ¿cuál es el problema con eso? Yo creo que en vez de asalto, de decir las balaceras que se están ocurriendo acá en la ciudad, profesor. Y Porque está ahí te ocurriendo molesta mucho mucho el ruido. balaceras. ¿Te molesta mucho el ruido eso? No sé así, profe. Mira, a ver, fíjate tú, ¿no es cierto?, que uno puede aproximarse, ¿no es cierto?, a la valoración de esto, ¿no es cierto?, principalmente observando qué es lo que hace la gente. O sea, todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay inseguridad, que sí que hay problemas de todo tipo, ¿no es cierto?, pero la gente empieza a hacer cosas, ¿no es cierto?, que te dicen, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuánto es su demanda? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, qué sé yo, si uno se va a dar una vuelta por cualquier barrio en Arica, ¿no es cierto?, se va a encontrar con que la gente empezó a poner rejas más altas. ¿Te das cuenta? Empezó a poner, qué sé yo, estos pinchos, estos dientes de tiburón, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y alambres de púa, ¿no es cierto? Qué sé yo, sobre todo en las zonas más rurales, en Utah, en la Zapa, qué sé yo, en esos lados, estás utilizando cosas como eso. En el comercio, ¿no es cierto? Están, por ejemplo, están contratando vigilancia. En este momento no hay ningún centro comercial que no tenga sus guardias por ahí. Están, qué sé yo, contratando cámaras de seguridad. Eh, están, ¿cómo se llama?, poniéndole protecciones a las casas, rejas, qué sé yo, en las ventanas, ¿no es cierto?, que sé yo, les están poniendo rejas, ¿no es cierto?, en los locales están poniendo rejas, qué sé yo, todas las botillerías hoy día, ¿no es cierto?, por ejemplo, tienen, qué sé yo, rejas, ¿no es cierto?, en que a partir de cierta hora se atiende a través de la reja. Incluso las farmacias están haciendo cosas como eso.
Bueno, de esa manera tú ves cuánto está gastando la gente en seguridad. ¿Te das cuenta? Todo eso lo puedes valorizar. Y con eso tú puedes construir una demanda por seguridad. ¿Te das cuenta? Oga, vale. Y eso se hace a través de esta técnica del árbol de problemas. Sigamos. Un medio minuto para leer eso. Bien, aquí vamos, ¿no es cierto?, por el lado de los problemas, ¿ok? Eh, lo que serían algo así como las raíces del árbol en la expresión gráfica, ¿no? Eh, Causas. Y de nuevo vamos a tener un esquema parecido, ¿no es cierto?, al que teníamos de los efectos. Porque vamos a tener algunas causas centrales, ¿no es cierto? Pero esas causas a su vez se originan en cuestiones un poco más profundas. ¿Te das cuenta? Eh, que no se presentan aisladas, ¿no es cierto? Sino que más bien justamente el hecho de que se presenten varias causas juntas, ¿no es cierto?, provocan a su vez una tercera causa, una segunda derivada. Por eso es que se presentan como raíces, como una malla que se expande, ¿no es cierto?, de causas. Mira, aquí está el ejemplo. ¿Por qué pasa eso? ¿No es cierto? Bueno, alta tasa de enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Porque hay malos hábitos de higiene. ¿Te das cuenta? La gente, ¿no es cierto?, qué sé yo, se baña poco, digamos. Hay poco acceso a los centros de salud. Hay un medio ambiente contaminado o insalubre. Bien, pero el medio ambiente contaminado e insalubre, ¿por qué está contaminado e insalubre? Bueno, porque hay inadecuada disposición de agua servida, ¿no es cierto? Es decir, los alcantarillados están funcionando mal. Hay mal manejo de los residuos sólidos, hay basureros clandestinos, qué sé yo, ¿no es cierto? La gente bota la basura en cualquier parte. Para los malos hábitos de higiene, ¿no es cierto? Hay una mala educación, ¿no es cierto?, en higiene. La deficiente acceso al centro de salud, ¿no es cierto? Hay malas vías de acceso, ¿no es cierto?, a los centros de salud. Y tampoco hay atención de salud en la localidad. ¿Te das cuenta? Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí, bueno, y podríamos agregar otras cosas más, ¿te das cuenta? O sea, que si yo, lo que comentábamos respecto ¿cómo se llama esto? De la garrapata. Lo que comentábamos respecto a las garrapatas, ¿no es cierto? Que si yo probablemente el hecho de que haya zonas donde no hay pavimentación de vereda, ¿no es cierto?, donde hay poca pavimentación, ¿no es cierto?, también pues, facilita que hayan mucha garrapata, ¿te das cuenta? La gente, hay, qué sé yo, tenencia irresponsable de mascota, ¿no es cierto?, qué sé yo, también eso produce, ayuda a que haya más garrapata. En fin, uno puede agregar un montón de otras cosas más en este asunto, pero aquí está el esquema. La idea, ¿no es cierto?, lo que me interesa es que se entienda cómo funciona este esquema. Si te das cuenta, ¿no es cierto?, los malos hábitos tienen un origen, una mala educación e higiene, ¿no es cierto? Un deficiente acceso a los centros de salud tiene también un origen. Y el medio ambiente contaminado e insalubre, ¿no es cierto?, también tiene un origen en algunas causas. ¿Te das cuenta? Obvio, ¿no es cierto?, cuando uno ve la cosa de esta manera, ¿no es cierto?, se le empiezan a ocurrir que hay cosas que hacer. O sea, sale casi de inmediato, ¿no es cierto?, las cosas que hay que hacer, no solamente una. ¿Te das cuenta? Obviamente hay que mejorar la educación especialmente de los niños, ¿no es cierto?, para que ellos adquieran buenos hábitos de higiene. ¿Se da cuenta? Que se laven las manos, que se laven los dientes, ¿no es cierto?, que se cambien la ropa, que sé yo, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que son cuestiones que a nosotros nos parecen obvias, ¿no es cierto?, pero para los niños, ¿no es cierto?, no son nada de obvias. ¿Te das cuenta? O sea, y probablemente uno va a encontrar cosas como esas en los colegios, ¿no? Que si tú vas a los colegios más vulnerables, te vas a encontrar con niños con piojos, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, que en realidad dicen bastante mal del cuidado de los padres, ¿te das cuenta? Y si no lo hacen los profesores, eso no lo hace nadie. Eh, pero lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, como les digo, es que en la medida en que uno profundiza, ¿no es cierto?, en el origen de los problemas, van surgiendo soluciones casi naturalmente, casi instantáneamente. Es obvio, ¿no es cierto?, que aquí, si hay una mala disposición de agua servida y un mal manejo de residuos sólidos, lo que tenés que hacer es mejorar esas dos cosas. Supuesto, te preguntar, como el ejemplo que yo les comentaba de la población San José, ¿no es cierto? No era la población San José, no me acuerdo cómo se llama esa zona. Eh, Probablemente eso tenga un origen bastante complejo, ¿no es cierto? Que si yo, en ese caso, si ustedes recuerdan, lo que les comentaba, era que el problema que tenían los municipales era que los camiones no podían entrar al sector. ¿Te das cuenta? Porque la población, ¿no es cierto?, tenía calles muy estrechas.
y probablemente eso significa que haya que hacer cosas un poquito más complicadas, ¿no? O sea, uno se va a encontrar mal manejo de residuos sólidos. ¿Por qué? Bueno, porque no va al camión de la basura. ¿Y por qué no va al camión de la basura? Porque el camión de la basura es muy grande y no cabe en las calles. Bueno, te das cuenta que hay como dos o tres razones más, ¿no es cierto?, detrás de una de estas cosas que la medida, ¿no es cierto?, en que uno las diagnostica bien, puede encontrar soluciones adecuadas. ¿Te das cuenta? El monito completo queda como eso. ¿Ok? Este es un modelo simplificado, por supuesto, ¿no es cierto? Y es una cuestión que suena como bastante obvia, ¿no es cierto? Ese es el sentido que tiene de un ejemplo. Esto mismo, ¿no es cierto? Si uno lo quiere hacer para otro tipo de obras, ¿no es cierto? La cosa es un poquito más complicada. Entre los ejemplos que yo quería ver, ¿no es cierto? Que quería que viéramos en clase, ¿no es cierto? Está el estudio del proyecto, por ejemplo, lo que yo quería, ¿no es cierto?, era estudiar proyectos más o menos antiguos, ¿no es cierto?, para que ustedes mismos pudieran darse cuenta qué es lo que pasó finalmente con esos proyectos. Es decir, si yo pongo proyectos muy nuevos, ¿no es cierto?, probablemente no se perciben los efectos a largo plazo. Pero, por ejemplo, un proyecto que a mí me llama la atención, que tengo antecedentes de él, ¿no es cierto?, es el caso del Parque Las Torres. Ustedes se acuerdan de esa parte, ¿no es cierto?, donde cruzan las líneas de alta tensión, aquí en el sector norte de Arica. Por la Capitán Ávalo, un poco allá, ¿no es cierto? Que si hay un sector muy grande, ¿no es cierto? Que si yo, donde pasan torres de alta tensión, ¿no es cierto? Y eso requerían franjas de seguridad, las torres de alta tensión. Y esas franjas de seguridad, ¿no es cierto?, eran sitios de eriazo, ¿ok? Y como buen sitio de eriazo, ¿no es cierto?, se convierte en basurero, en antro de gente que iba a copetearse, a fumar cohetes, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto? Nadie iluminaba una franja de seguridad, ¿no es cierto?, y por tanto además se transformaba en una cuestión bien peligrosa. Entonces, claro, ahí ese caso, ¿no es cierto?, era un caso, ¿no es cierto?, donde la construcción de este árbol era bastante más complicadita. ¿Te das cuenta? Eh, y de hecho, ¿no es cierto?, se hizo algo ahí, bueno, lo vamos a ver, no lo anticipemos. Lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, en realidad es que esta técnica en algunos proyectos se hace bastante enredada, ¿no es cierto?, se hace bastante complicada y requiere gente que sepa harto del tema, que tenga un cierto nivel de especialidad, ¿no es cierto?, importante, ¿no es cierto?, en ese tipo de temas. Eh, y bueno, y eso, ¿ok? Bien, un minutillo para leer esto. Bien, de nuevo, acá, ¿no es cierto?, en el árbol, ¿no es cierto?, ahora vamos a pasar, ¿no es cierto?, entonces al árbol de objetivos, ¿ok? Medios y fines, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta estructura de problemas, ¿no es cierto?, de causas y efectos, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vamos a convertir en un programa de trabajo. Eso es el árbol de objetivos o de medios y fines, ¿ok? Y bueno, no es, decirlo suena re fácil, ¿no es cierto? Es decir, todo aquello que se especificó de forma negativa, entonces ahora lo especifica de forma positiva, como una meta, como un objetivo. Es sencillo, y aquí está. Aquí en alguna parte se dice, mire, la carencia se transforma en suficiencia, los efectos se transforman en fines, las causas se transforman en medios. Pero, lo que decíamos antes, recuerden, ¿no es cierto?, que esto tiene que estar bien especificado, ¿no es cierto?, y tienen que ser operacionales. ¿Ok? La carencia, cuando la transformas en suficiencia, ¿no es cierto?, tienes que decir por qué es suficiente. ¿Te das cuenta? Cuando el efecto se transforma en un objetivo, en un fin, ¿no es cierto? Entonces tenemos también que ser capaces de medir ese fin. ¿Te das cuenta? En el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Bueno, aquí está el ejemplo. ¿Para qué les voy a inventar cosas? Ahí está el árbol de medios y fines. ¿Lo ven bien? Sí, profe, se ve bien. Bien. Uh, un minutito para que lo lean bien, con calma.
Bien, si ustedes se dan cuenta, este es el mismo árbol, ¿no es cierto?, pero en negativo respecto del que habíamos visto antes. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, de nuevo, aquí aparece la importancia de tener un buen árbol de causas y efectos, ¿te das cuenta? Porque en la práctica eso es lo que nosotros vamos a convertir en un programa de inversiones al final, ¿te das cuenta? Observemos varias cosas. Lo primero es que aquí, bueno, hay redundancias, hay, qué sé yo, hay cuestiones que, ¿no es cierto?, que podrían ser insuficientes, hay que detectar vacíos, ¿no es cierto?, un poco la receta que está allá abajo. Pero fíjense ustedes en lo que les decía recién. La alta tasa de enfermedad infecciosa se transforma en una baja tasa de enfermedad infecciosa. ¿Te das cuenta? Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conseguir buenos hábitos de higiene, ¿no es cierto? Tenemos que tener buen acceso a centros de salud, tenemos que tener medio ambiente no contaminado y sano, etcétera. Para arriba, ¿ok? El problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que, bueno, los buenos hábitos de higiene, ¿no es cierto?, dice, mire, adecuada educación en higiene, ¿ya? Es suficiente que en el colegio, y aquí aparece la pregunta de inmediato, ¿es suficiente que en el colegio les enseñen a la gente a tener buenos hábitos? Los hábitos se forman en la casa. Y eso significa, ¿no es cierto?, que si un cabro chico no tiene hábitos de higiene, ¿no es cierto?, en realidad es porque en la casa no han formado ese hábito. ¿Qué tal? Entonces, ¿es suficiente la educación en el colegio solamente para obtener buenos hábitos higiénicos? Pareciera que no tanto, ¿te das cuenta? O sea, ahí quizás hay que hacer alguna campaña de promoción, ¿no es cierto?, qué sé yo, que le enseña a los papás, ¿no es cierto?, la importancia de que los cabros chicos estén sanos, que los mantengan limpios, ese tipo de cosas, que los mantengan lejos de las mascotas que están sueltas, cosas de ese estilo, ¿te das cuenta? O sea, pareciera que la sola educación, la sola educación no es suficiente, ¿te das cuenta? A simple vista, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que ahí puede haber un vacío. Después dice, buen acceso a centros de salud, buenas vías a centros poblados o vecinos, y existe atención de salud en la localidad. Normalmente es una cosa o la otra. ¿Te das cuenta? O sea, la plata no es infinita, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eh, uno puede, ¿no es cierto?, considerar, tiene que priorizar. ¿Qué es más importante? Tener un buen acceso a los centros de salud, ¿no es cierto?, que están cerca, ¿no es cierto? O instalar uno nuevo. ¿Te das cuenta? En Arica, ¿no es cierto?, hay una mezcla de las dos cosas. ¿Okay? Aquí hay, ¿no es cierto?, qué sé yo, centros primarios, ¿no es cierto?, de salud primaria, que están en lugares muy raros, que no tienen ñam. No sé qué diablo me está diciendo el sistema, pero bueno. En Arica, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay varios centros de salud, ¿no es cierto?, que están subdimensionados o subespecificados, que son muy antiguos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que se están construidos en casa, ¿no es cierto?, qué sé yo, que no son muy suficientes, ¿no es cierto?, para prestar una buena atención. Probablemente en esos casos, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer es normalizar la red de centros asistenciales de salud primaria. ¿Okay? De hecho, eso es lo que se venía haciendo. La construcción de los SECOF, los SFAM y eso, ¿no es cierto?, significa que tú pasas del consultorio, ¿no es cierto?, antiguo a un SECOF o un SFAM. ¿Te das cuenta? Que son instalaciones, ¿no es cierto?, mucho más completas, ¿no es cierto?, con mucha más capacidad resolutiva, ¿no es cierto?, que un simple consultorio. ¿Okay? Pero también es importante, ¿no es cierto?, asegurarse que la gente pueda acceder a esos lugares. O sea, hay ubicaciones en Arica, ¿no es cierto?, que tienen la mezcla de las dos cosas. Hay instalaciones, ¿no es cierto?, que están en lugares donde no hay locomoción colectiva, donde las vías de acceso son muy malas, ¿no es cierto? Y hay otras instalaciones, ¿no es cierto?, que están, por ejemplo, bajo la línea de inundación en caso de tsunami. O sea, tenemos un problema de peligro ahí incluso. ¿Te das cuenta? Normalmente hay que priorizar, ¿ok? Ojo con esto, el acceso, ¿no es cierto?, no es solo una cuestión de distancia, ¿ok? Arica tiene una configuración bien rara, ¿no es cierto? Que si yo tiene como que es una ciudad que está partida por la mitad. ¿Te das cuenta? La gente que vive de un lado del río San José, ¿no es cierto?, como que no se vincula mucho con la gente que vive en el otro lado del río San José. Mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, que si yo sin ir más lejos, los que trabajan en la universidad se habrán dado cuenta de eso. Nosotros estamos súper cerca del líder. ¿Se han fijado en eso? Uno podría decir, mira, que si la gente podría ir a comer ahí al centro comercial del líder y qué sé yo qué. Estamos muy cerca, se ve desde aquí el líder, desde la oficina de Saucache. Pero llegar al líder, ¿no es cierto?, no es fácil. O sea, no hay un camino expedito. Para llegar al líder, ¿no es cierto?, solo se puede ir a pie desde aquí. O sea, para ir directo al líder solamente se puede ir a pie. Si tú te vas en auto, ¿no es cierto?, te tienes que dar la vuelta por tu capel o te tienes que dar la vuelta por 18.
Los geógrafos le llaman a eso roce de distancia. O sea, el acceso, ¿no es cierto?, a determinados lugares, ¿no es cierto?, no es solo una cuestión de distancias geométricas, es una cuestión de calidad del acceso, ¿ok? De tener vías expeditas, ¿no es cierto?, de que haya efectivamente un circuito de circulación que sea eficiente, ¿no es cierto?, para acceder a un determinado lugar, ¿ok? Entonces, aquí aparece, ¿no es cierto?, algo que podría ser redundante, ¿no es cierto?, pero porque por lo menos hay que priorizarlo, ¿ok? Y acá, ¿no es cierto?, el buen manejo de los residuos sólidos probablemente hay que especificarlo. Un buen manejo, ¿no es cierto?, eso está, ¿qué significa buen manejo? Concretamente, ¿no es cierto?, uno podría decir, oye, ¿sabéis qué significa? Buen manejo significa que el camión de la basura debería pasar por lo menos 3 veces a la semana, ¿no es cierto? Ah, y debería pasar en forma regular, de modo tal de que la gente no se quede con la bolsa de basura en la calle y cosas de ese estilo, ¿te das cuenta? Buen manejo de los residuos sólidos, ¿no es cierto?, significa que tienen que poner una métrica también, ¿ok? Tienen que ser conceptos operacionalizables. Lo mismo para arriba, ¿ok? Uno podría decir con esto, ¿no es cierto? Oye, sí, bueno, y el efecto y los daños ya causados, ¿qué pasa con eso? Bueno, esto está proyectado hacia adelante, ¿no es cierto? Y no dice nada sobre la gente que ya está dañada, ¿no es cierto?, por malas condiciones de vida, por ejemplo. O sea, y le falta entonces un pedazo completo a este árbol de problemas, ¿ok? Pero, reitero, esto es un ejemplo que sirve para darse cuenta de cuál es la forma en que nosotros tratamos esto. Reitero, esto es una presentación esquemática, ¿no es cierto?, de lo que más adelante se les va a llamar eh, marco lógico, ¿ok? La idea no es meternos en marco lógico ahora, pero podríamos hacer una clase específica sobre el tema si les interesa, ¿no es cierto?, para que vean un poco cómo se avanza en esto. Esto es un curso introductorio de evaluación social de proyectos. Bien, acá está, ¿no es cierto?, entonces, la, la formulación pasar a la acción, ¿ok? Un minutito para leerlo. Ya. ¿Ya? ¿Ya lo leyó, don Richard? Eh, bien, a ver, aquí está, ¿no es cierto?, un poco lo que les decía antes. Lo que pasa es que si uno mira, ¿Qué pasó? claro, uno hay que fijarse en las acciones que están abajo. Claro, claro. Las acciones, ¿no es cierto? Finalmente esta cosa va creciendo en las dos Eso. direcciones. ¿Te das cuenta? No sé si está esa parte, ¿no es cierto? Pero más adelante, ¿no es cierto? Se supone que los propósitos, los objetivos, los fines, que sé yo, que también tenemos que llevarlos a medidas, a mediciones cuantitativas, ¿no es cierto? Objetivas, para ver hasta qué punto realmente hicimos lo que nos habíamos propuesto. Pero acá, ¿no es cierto?, estamos en el nivel que hacia abajo, ¿no es cierto? Uno, lo que finalmente termina por hacer, ¿no es cierto?, es formular, preparar un plan de acción. Y preparar un plan de acción, ¿no es cierto?, significa, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer concretamente? Entre ellos, ¿no es cierto?, van a salir algunas inversiones, algunas iniciativas de inversión, otras van a ser simplemente programas, ¿no es cierto?, pero van a tener coherencia lógica. ¿Te das cuenta? Se refuerzan mutuamente unos con otros. ¿Te das cuenta? O sea, fíjate tú, ¿no es cierto?, que aquí lo que te dice es capacitación, higiene personal y manejo de alimentos. Capacitación en higiene personal y manejo de alimentos. Esto podría ser muy importante, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, que se hiciera en las escuelas, ¿no es cierto?, del barrio, del sector que corresponda, ¿te das cuenta? Pero también se lo entendió que hicieran las mamás, ¿te das cuenta? Probablemente los negocios, en los sectores poblacionales, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay mucha gente que vende alimentos, por ejemplo, que vende comida, ¿no es cierto?, qué sé yo, que son microempresarios, ¿no es cierto?, que son estrategias de supervivencia al final, que lo hacen a la que salió nomás, a la buena de Dios que es grande, ¿te das cuenta? Probablemente eso significa que uno tiene que hacer una especie de plan, ¿no es cierto?, de capacitación y de educación en buenos hábitos de higiene personal y manejo de alimentos. ¿Ok?
A los mismos niños probablemente hay que enseñarles cosas, ¿no es cierto?, que siguen en los colegios, para que ellos mismos se hagan los hábitos finalmente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, para ir para mejorar su propia condición sanitaria. Eh, Significa que los colegios deberían estar alerta, ¿no es cierto?, por ejemplo, a que los niños lleguen con piojos, ¿no es cierto?, con pediculosis, o que los niños de repente no lleguen medio hondito, ¿no es cierto?, porque significa que no se han bañado, cosas de ese estilo, ¿ok? Lo mismo respecto a los liceos, ¿no es cierto?, todos los lugares donde uno puede intervenir en este asunto. La capacitación por sí mismo, ¿no es cierto?, sigue siendo, si se quiere, una actividad un poquito amplia, definida, que todavía no está muy precisa, ¿te das cuenta? A pesar de que aquí está como una acción. Después decimos construcción y mejoramiento de camino, construcción de centros de salud, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de inversión, directamente. ¿Ya? Esto es reposición, mejoramiento, normalización, lo que sea, ¿no es cierto?, de caminos que conducen a un determinado lugar. Y la construcción de centros de salud, ¿no es cierto?, por supuesto, también es un proyecto de inversión. ¿Ok? Y después, ¿no es cierto?, también hay que aparecer un par de proyectos de inversión más, ¿no es cierto? Aquí hay que construir sistemas de disposición de agua servida, ¿no es cierto? Es decir, trabajar en la parte de alcantarillado, ¿no es cierto?, y agua potable, y la creación de un sistema de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos. Bueno, lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿no es cierto? Arica lleva 12 años, ¿no es cierto?, con un vertedero y no tiene todavía un relleno sanitario. Es fácil ponerlo en un programa, te das cuenta, de ir a ejecutarlo y ya tenemos un poquito más de dificultades. Pero, reitero, observen lo que sale de un problema que es ejemplificador simplemente, ¿no es cierto?, y que es bastante sencillo. Fíjate, ¿no es cierto?, que solamente en este problema aparece uno, dos, tres, cuatro proyectos. Cuatro proyectos. Cuatro proyectos, ¿no es cierto?, que no son de los más simplecitos, pero que si nosotros queremos darle una solución integral, ¿no es cierto?, a un problema real que existe, ¿no es cierto?, cada uno de esos proyectos por sí mismo es insuficiente. ¿Te das cuenta? O sea, lo que decíamos al principio. Finalmente, esta metodología de evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, lo que nos llevan es ¿cómo se llama?, sacar un poco de la lógica del proyecto, ¿no es cierto?, y más bien llevarla a la lógica de programas de inversiones, ¿no es cierto?, para dar soluciones integrales. ¿Ok? O sea, estas inversiones son complementarias y se refuerzan mutuamente. Los efectos, ¿no es cierto?, son efectos virtuosos, ¿no es cierto?, porque hay sinergia, ¿no es cierto?, que se en cada una de estas cosas. La capacitación no es una inversión, es una acción, una actividad que desarrolla el sector público. Pero fíjate que cuando tú capacitas a la gente, ¿no es cierto?, la gente misma se da cuenta de la importancia, ¿no es cierto?, de lo que se les está sugiriendo y ellos mismos empiezan a demandar después proyectos. ¿Te das cuenta? Gente educada, ¿no es cierto?, que sabe qué sé yo, cómo cuidar a los cabros chicos, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, va a empezar por sí misma, ¿no es cierto?, a pedir, ¿no es cierto?, que se pavimenten las plazas, qué sé yo, que haya algún programa de contención de mascotas mantenidas de manera irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? La misma gente va a empezar después a buscar iniciativas de inversión, ¿no es cierto?, iniciativas de acciones y otras cosas, ¿no es cierto?, que son del ámbito público. ¿Ok? La construcción, ¿no es cierto?, de un centro de salud, ¿no es cierto?, por ejemplo, también tiene efectos que son mucho más que la mera atención persona a persona. Porque lo que pasa, ¿no es cierto?, ahí es que los centros de salud, ¿no es cierto?, desarrollan programas preventivos, educan, ¿no es cierto?, qué sé yo, que conversan con los centros de padres, ¿no es cierto?, qué sé yo, se vinculan con la comunidad, ¿no es cierto?, de una manera, ¿no es cierto?, también preventiva. La atención de salud primaria, ¿no es cierto?, de hecho, tiene un componente fuerte de prevención. Te das cuenta que es mucho más saludable, ¿no es cierto?, que estar parchando gente, ¿no es cierto?, de prevenir la ocurrencia de enfermedades. En fin, lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que los programas de inversiones, ¿no es cierto?, son, si se quiere, la salida más obvia, ¿no es cierto?, a cuando uno tiene una buena detección de un problema de inversión pública. ¿Ok? Eso. Medio minuto para leer. Bien, observen, ¿no es cierto?, que aquí lo que estamos diciendo es que estamos llevando la resolución de un problema público, ¿no es cierto?, a una estrategia de intervención. ¿Ok? Planificación estratégica.
¿ok? Eso es básico, ¿no es cierto? Y eso es algo relativamente reciente, ¿no es cierto? A ver, esto que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Son una manera de ver los problemas, ¿no es cierto? Que es no tiene mucho tiempo, hasta los años finales de los 90. Esto es de este siglo XXI es esto, ¿ok? Eh, Antes del año 2000, ¿no es cierto? Que sé yo, la mayor parte del trabajo del Sistema Nacional de Inversiones era proyecto a proyecto. Nadie le preocupaba mucho esta lógica que estamos viendo aquí. De hecho, esto no se veía, ¿no es cierto? No se enseñaba en los cursos de evaluación social de proyectos, por ejemplo, que hace el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy día sí se hace. ¿Ok? Em, Mira, y como estamos hablando de una estrategia de intervención, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer todas estas cosas que están acá. ¿Ok? Hay que analizar el nivel de incidencia de la solución del problema y priorizarlas de mayor importancia, lo que decíamos recién, prioridad. No se puede suponer, ¿no es cierto?, de que los recursos públicos son infinitos, ¿no es cierto?, y que llegan y alcanzan para todo, ¿ok? Lo que hay que hacer acá, ¿no es cierto?, es que hay que priorizar. Después, hay que verificar interdependencia, ¿no es cierto?, y agrupar acciones complementarias. Lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, es decir, cada una de estas intervenciones puntuales, estas acciones, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a desarrollar, de estas iniciativas de inversión, generan, ¿no es cierto?, cierta sinergia, ¿no es cierto?, en torno a la resolución de un problema. Eso hay que tenerlo claro, hay que verlo también cómo funciona. Eh, y bueno, y por supuesto, esto ya es más convencional, ¿no es cierto? Hay que verificar la viabilidad física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural, qué sé yo, todo aquello, ¿no es cierto?, que es más estructural, si se quiere, para realizar un determinado tipo de intervención. ¿Ok? Um, Todos ustedes me imagino, qué sé yo, que han visto que en el hospital, por ejemplo, qué sé yo, están los carteles, hay carteles en Aymara, y hay facilitadores socioculturales metidos dentro del hospital. Uno dice, ¿por qué gastan plata en un facilitador sociocultural? ¿Qué diablo significa eso, no? ¿Han visto eso, no? En el hospital. Chochos. La razón, ¿no es cierto?, es porque aquí aparece, ¿no es cierto?, una de estas cosas, ¿no es cierto?, que hacen que los proyectos, ¿no es cierto?, muchas veces sean guateen, ¿te das cuenta? Culturalmente, ¿no es cierto?, una mujer aymara es muy difícil, ¿no es cierto?, que sea sincera, ¿no es cierto?, con un hombre que no conoce. Es una cuestión cultural, pero es especialmente difícil, ¿no es cierto?, para la mujer aymara eh, desnudarse frente a un médico o hablarle de problemas íntimos, ¿no es cierto?, a un médico. Tenemos un choque cultural fuerte y no es broma, ¿te das cuenta? Las comunidades aymara en Arica, ¿no es cierto?, tienen incluso enfermedades bastante características, ¿no es cierto?, entre la gente, ¿no es cierto?, de Aymara, tenemos problemas de vista que son súper frecuentes. Eh, Muchos de ellos tienen antecedentes de tuberculosis. En fin, tienen un perfil epidemiológico bien específico, ¿ok? O sea, en la medida en que tú no logres comunicarte con ellos, ¿no es cierto?, en realidad no hay solucionar nada. De nuevo, no es solamente eso. Por supuesto que aquí mencionamos varias otras cosas más, ¿no es cierto? Algunas de esas ya las hemos comentado en clase, un poco por eso no las repito, ¿te das cuenta? Pero qué sé yo, pero cuando comentábamos sobre la ubicación del hospital, ¿no es cierto? Uno decía, bueno, ¿por qué vamos a instalar el hospital en ese lugar que no pega? O sea, que es una mala ubicación para un hospital, definitivamente. Bueno, porque hay que verificar otras cosas más, ¿ok? Hay que ver cuestiones legales, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay que ver cuestiones institucionales, ¿no es cierto? Que son determinantes. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es la parte, ¿no es cierto?, de cuidado, ¿no es cierto?, de la parte, ¿no es cierto?, de factibilidad, ¿no es cierto?, de factibilidad técnica, ¿no es cierto?, de implementar las soluciones que estamos diseñando en nuestro árbol de problemas. Ah, ya, 30 segundos para leer esta parte. Bien, a ver, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Esta técnica, ¿no es cierto? En realidad, estas reflexiones finales que yo pongo acá, ¿no es cierto?, tienen que ver, ¿no es cierto?, con el hecho que aquí mostramos una cuestión necesariamente resumida.
casi ilustrada en realidad solamente. Aquí no estamos haciendo una planificación estratégica verdadera, no estamos haciendo una matriz de marco lógico ni nada que se le parezca. Estos son los fundamentos de eso, ¿ok? Porque de hecho, ¿no es cierto? Lo que sigue de ahí, ¿no es cierto?, es que uno tiene que empezar a construir métricas, ¿no es cierto?, qué sé yo, plantearse objetivos verificables, alcanzables, etcétera, ¿no es cierto? Eh, y todo aquello que sirve justamente para poder evaluar con precisión, ¿no es cierto?, qué es lo qué es lo que se está haciendo. El resultado de eso son unas matrices enormes, ¿no es cierto?, que son unas planillas gigantescas, ¿no es cierto?, que en este nivel, ¿no es cierto?, yo no las metería, pero reitero, marco lógico es un tema que probablemente valga la pena que, si les interesa, ¿no es cierto?, lo podemos ver con detalle, ¿no es cierto?, en alguna parte del curso. De hecho, lo puse ahí eso, ver ejemplo de evaluación privada, porque yo también muestro que, o sea, es la técnica de marco lógico, ¿no es cierto?, se aplica también para la evaluación privada de proyectos. En realidad, no es solo la evaluación social la que tiene problemas de identificación de problemas. Esto no es una cuestión que se aplica solo a evaluación social. Esto sería tremendamente útil también para la actividad privada. ¿Okay? En el sector privado uno se encuentra con problemas, ¿no es cierto?, en que tiene modelos de negocio que funcionan como el ajo, ¿no es cierto? O tiene modelos de negocio, ¿no es cierto?, que a lo mejor están bien pensados, pero pésimamente mal ejecutados. ¿Te das cuenta? No sé, qué sé yo, si usted hoy día, ¿no es cierto?, en el retail, ¿no es cierto?, es fundamental la experiencia, ¿no es cierto?, de cómo se llama el cliente. ¿Okay? Porque claro, porque la experiencia del cliente, ¿no es cierto?, en una multitienda, ¿no es cierto?, es lo que va a hacer que él vaya a la multitienda y no vaya a comprar las cosas por internet. Así de duro. Entonces, ir a un centro comercial, ¿no es cierto?, que se llama una multitienda, ¿no es cierto?, debería ser una experiencia grata, entretenida, un paseo. ¿Te das cuenta? Eh, Debería servir a la gente como aprender, ¿no es cierto?, qué sé yo, de los productos que ahí se venden, qué sé yo, debería ser una buena experiencia. Pero ustedes van, qué sé yo, a Falabella, a cualquier otro centro comercial, ¿no es cierto?, que tenemos aquí en Arica, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que la gente que tienen a cargo de eso, ¿no es cierto?, es gente súper poco capacitada, con muy poca experiencia. Mal pagados, de hecho, además. Puede ocurrir que un cliente tenga una buena experiencia, ¿no es cierto?, cuando tú tienes gente, ¿no es cierto?, que no da el ancho, ¿no es cierto?, para atender a los clientes. Es muy difícil. Ahí ustedes tienen, ¿no es cierto?, un problema de inconsistencia, ¿no es cierto?, que también se ve en el sector privado. ¿Te das cuenta? Eh, es solo un ejemplo, porque ese mismo problema tú lo tienes también en la administración pública. ¿Okay? El funcionario público no se da cuenta, no tiene internalizado en Chile, ¿no es cierto?, de que el ciudadano que atiende, ¿no es cierto?, en realidad es un cliente al final. Y uno debería ser capaz, ¿no es cierto?, de atenderlo de muy buena manera, y él debería salir, cualquier usuario, aunque haya ido equivocado, ¿no es cierto?, que si anda más perdido en la bola de la comedia, debería salir feliz, ¿no es cierto?, de una repartición pública. Debería salir feliz de una repartición pública. ¿Alguno de ustedes ha salido feliz de una repartición pública? Digamos. Bien. Bien, eso es básicamente esta técnica, ¿no es cierto? Reitero, desde un punto de vista muy genérico, ¿no es cierto? Por ahora, más bien descriptivo, ¿ok? Pero creo que es útil, ¿no es cierto? En la medida en que ustedes tengan claro esto, ¿no es cierto?, van a poder avanzar en las etapas sucesivas que son mucho más técnicas, ¿no es cierto?, son mucho más mano de obra, ¿no es cierto?, que comprensión del asunto. Ok, bien, fin de esta parte, ¿no es cierto?, esta sección, ¿no es cierto?, la llamamos análisis del problema, ¿ok? Análisis y solución del problema, ni más ni menos. Muy poco, ya, muy mal valorado, ¿no es cierto? Aparte, ¿no es cierto?, mucha gente dice que esto es una rana, ¿no es cierto?, pero realmente no lo es. Bien, sigamos. Lo que viene ahora, ¿no es cierto? Mm, Viene diagnóstico de la situación base, son las 25 a las 9. Ya, habíamos dicho que íbamos a hacer una clase cortita hoy día. Sirvió para terminar el análisis del problema. Les propongo que quedemos hasta aquí. A ver, ¿cuántos llegamos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Somos 9. En realidad faltan dos personas nomás al final de la clase. Mira qué bien.
Ya, dejemos por último planteado el tema que sigue. ¿Les parece? En vista que está casi todo el curso, ¿no es cierto? No tiene sentido estar haciendo clases cortas. Eh, Bien, esta parte, ¿no es cierto? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que habíamos dicho también al principio del curso, y que lo vamos a ver también, vamos a volver sobre este tema, ¿no es cierto?, en varias oportunidades. Eh, el diagnóstico de la situación actual, ¿no es cierto?, no es solo un capricho, ¿ok? Vaya, no lo he compartido, ya, eso. Esto no es solamente una cuestión para que queden ordenaditos los papeles, ¿ok? Esto es, ¿no es cierto?, básico, ¿no es cierto?, bueno, a empezar para encontrar soluciones eficientes. Si no tenemos un problema bien definido, ¿no es cierto?, vamos a tener algunos problemillas. Aquí hay cuestiones que son bastante mnemotécnicas, ¿no es cierto?, de nuevo, son bastante obvias, ¿no es cierto?, pero en general, ¿no es cierto?, yo diría que el mayor aporte que tiene el análisis de la situación, análisis y solución del problema, ¿no es cierto?, es que va a proporcionar, ¿no es cierto?, una de las alternativas que siempre está, es que uno siempre tiene que considerar la evaluación social, que es la situación base optimizada que se llama. ¿Ok? O sea, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Pero para que se entienda un poco lo que estamos diciendo. Muchas veces nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con que los problemas, ¿no es cierto?, que uno detecta en realidad se originan en una mala gestión de los recursos públicos. No, no son necesarios nuevos proyectos de inversión, sino más bien mejorar la infraestructura que ya existe. ¿Ok? Hemos visto varios casos, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de situaciones como esa, ¿no es cierto?, a lo largo de los ejemplos que hemos visto en clase, ¿no? Eh, Varias veces hemos comentado que una de las razones por las cuales se propuso la construcción de un segundo hospital en Arica era porque en realidad el hospital de Arica, ¿no es cierto?, como estaba muy mal gestionado, ¿no es cierto?, no era necesario construir uno nuevo, sino que lo más prioritario, ¿no es cierto?, era mejorar la gestión de los recursos que ya existen, no solamente en el ámbito hospitalario. Eso también ocurre, ¿no es cierto?, qué sé yo, con muchas obras viales, ¿no es cierto?, en el caso de Arica. Ocurre también con mucha infraestructura pública, ¿no es cierto?, en áreas verdes, ¿no es cierto?, en colegios, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo. Creo que lo comentamos en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Arica, ¿no es cierto?, uno se encuentra con colegios, ¿no es cierto?, que están copados, ¿no es cierto?, y tienes a 3 cuadras de distancia, ¿no es cierto?, otro colegio, ¿no es cierto?, que hay que cerrarlo porque le faltan alumnos. Cosas de ese estilo tenemos en Arica. Bueno, no solo en Arica, en todo Chile pasan cosas como esas. ¿Ok? Eh, hablamos sobre eso, ¿no es cierto?, que sé yo, de la B4 versus la Escuela Esmeralda, cosas de ese estilo, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso o no? Vale. Bien, por ahí va la cosa, ¿ok? El análisis y solución de problemas, ¿no es cierto?, nos va a llevar, ¿no es cierto?, a esa situación base optimizada, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, nos va a permitir hacer un buen diagnóstico de lo que estamos tratando de hacer. Reitero, ¿no es cierto?, la situación base optimizada, ¿no es cierto?, nos podría decir, mire, mejore el uso de la infraestructura actual. O nos va a hacer decir, mire, sabe que este proyecto pospóngalo. Que si yo no es necesario de inmediato. Si usted mejora la situación base actual, ¿no es cierto?, usted puede posponer tranquilamente la ejecución de un nuevo proyecto de inversión por 3 o 4 años más. ¿Ok? O 10 años más. ¿Ok? Eso es básicamente la idea. Bien. Aquí estos son los contenidos de esta sección. Aquí lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es definir bien un problema, ¿no es cierto? Lo que vamos a buscar es identificación del problema, algunas técnicas para identificar problemas, ¿no es cierto? Hay técnicas de análisis, ¿no es cierto? Y de nuevo la técnica del árbol de problemas, ¿no es cierto?, que algo ya alcanzamos a ver recién. ¿Ok? ¿Qué diablo? Análisis del problema, no hay que ver. Estamos hablando, me cambié de transparencia, claro, estamos bien. Vamos a ver el diagnóstico de la situación actual, eso, ya, a ver, cambiemos. A eso me referí, ¿ok? Al diagnóstico de la situación actual. Mm. Leer.
Ya está. Lo que Ya, decíamos, lo que decíamos, ¿no es cierto? Este diagnóstico, ¿no es cierto?, nos lleva a caracterizar la situación sin proyecto. ¿Ok? No, sin proyecto, ¿no es cierto? Esto es. Siempre en evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, caracterizamos, se evalúan los proyectos, ¿no es cierto?, en el con menos sin. Con proyecto, sin proyecto. ¿Ok? El con menos sin, ¿no es cierto?, muchas veces no es muy obvio. ¿Ok? Muchas veces, ¿no es cierto? Mira, a ver un ejemplo difícil, a ver, cómo se costó mucho que se entendiera aquí en la universidad. Hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, cuando su profe estaba en la dirección de Administración de Finanzas, ¿no es cierto?, eh, era don Luis Tapia, el rector de la universidad, ¿no es cierto? Yo les conté que la universidad estaba medio quebrada, ¿ok? Cuando nos tocó asumir la universidad. Y una de las soluciones que se planteó, ¿no es cierto? Por ejemplo, había una unidad, ¿no es cierto?, que era súper deficitaria, ¿no es cierto?, que era el Instituto de Agronomía en esa época, ¿ok? Antes no era Facultad de Agronomía, ¿no es cierto?, sino que era Instituto de Agronomía. Era un instituto que no hacía clase, ¿no es cierto?, era simplemente un centro de investigación, ¿ok? Nada menos que el rector venía de ahí. Lucho Tapia, ¿no es cierto?, era profesor, era académico del instituto. Bueno, una de las cosas que se propuso, ¿no es cierto?, fue crear la carrera de agronomía. Eh, Pensando, ¿no es cierto?, en que con eso se iba a eliminar el déficit. ¿Ok? Y bueno, yo hice los estudios, ¿no es cierto?, de la carrera de agronomía, ¿no es cierto?, qué sé yo, hicimos encuestas a los estudiantes de los colegios, ¿no es cierto?, a ver si había cabros suficientes para estudiar agronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Al principio nadie se creía mucho, ¿no es cierto?, que esa cosa fuera a funcionar, ¿no es cierto?, porque decían, pues, bueno, dar una carrera de agronomía en el desierto más árido del mundo es como tener una fábrica de hielo en la Antártida, absurdo, ¿te das cuenta? Mm. Pero, eh, pero nos encontramos con que en realidad había harta gente, ¿no es cierto?, que le interesaba estudiar agronomía, ¿no es cierto? No vamos a decir que bruto, que el medio batallón de personas, ¿no es cierto?, pero había demanda, ¿no es cierto?, para una carrera como agronomía. Entre otras razones porque además el estatus de los agricultores en Arica es bastante alto. La gente que se dedica a la agricultura en Arica gana sus lucas, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, y por lo tanto, había mucha gente, ¿no es cierto?, interesada en estudiar agronomía. Ya, pues sacamos la cuenta, ¿no es cierto? Y resultaba, ¿no es cierto?, que en realidad el Instituto de Agronomía, ¿no es cierto?, seguía siendo deficitario. Seguía siendo deficitario, ¿no es cierto? Porque la carrera era una carrera chica. Y de hecho no tenía muchas carreras vinculadas. O sea, normalmente en las facultades de agronomía o de ciencias de la tierra o cosas de ese estilo, lo que hay, ¿no es cierto?, son varias carreras. Hay carreras de, qué sé yo, de ingeniería forestal, ¿no es cierto?, carreras de veterinaria, ¿no es cierto? Todo eso está junto, ¿no es cierto?, en una sola en facultades grandes, ¿no es cierto?, que tienen varias carreras. En el caso de Arica, ¿no es cierto?, la verdad es que la demanda por veterinaria, nada, muy poca, muy baja. La demanda por ingeniería forestal, en cero. La única carrera viable era agronomía. Y en esas condiciones, ¿no es cierto?, la demanda no era mucha, ¿no es cierto? De hecho, no entran 30, 40 cabros todos los años, ¿no es cierto? La carrera es una carrera chica, relativamente chica. ¿Ok? Eh, y entonces, ¿no es cierto?, muy desilusionado, ¿no es cierto?, las autoridades de la universidad me decían, bueno, entonces no vale la pena hacer esta cuestión. Entonces yo decía, sí vale la pena. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la situación sin proyecto? La situación sin proyecto, ¿no es cierto?, significaba mantener al Instituto de Agronomía, ¿no es cierto?, como estaba. A menos que, le dije yo al rector en esa época, a menos que tú estés dispuesto ¿cómo se llama?, a exonerar a todos los profes de ahí y cerrar el instituto. ¿Estás disponible para eso? Eh. No se podía. Era simplemente una imbecilidad. Entonces, si vamos a mantener a la misma gente, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuál sale menos deficitario? ¿Con carrera o sin carrera? Y ahí la conclusión era obvia. El déficit con carrera era menor que sin carrera. Eso que explicaba así parece como obvio, ¿no es cierto? En realidad no fue nada fácil de que se entendiera. O sea, crear una carrera, ¿no es cierto?, para que el déficit disminuyera, no lo lograron entender. Los números salían rojos igual, pero eran menos rojos que sin la carrera. Como esos casos, ¿no es cierto? Como ese caso, tú te vas a encontrar con muchas otras situaciones, ¿no es cierto?, en las cuales el análisis con menos diferenciado del sin proyecto, ¿no es cierto?, te lleva a conclusiones que no son obvias, no son evidentes en muchos casos. ¿Ok? Aquí los ejemplos que estamos manejando se caen más o menos por su propio peso. Pero hay casos, ¿no es cierto?, en que los proyectos, ¿no es cierto?, generan efectos raros.
¿Ok? O sea, otro caso, ¿no es cierto?, fue el caso de la instalación del agua potable en Putre. ¿Tiene sentido que se nos explique con detalle esas cosas? No sé. Ya, pero con palabras se puede entender. Sin análisis gráfico yo creo que se puede entender. ¿Qué es lo que pasaba en Putre? En Putre, ¿no es cierto?, hasta hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, simplemente no había sistema de agua potable. Y el alcantarillado que había, ¿no es cierto?, estaba muy deteriorado, ¿no es cierto?, de hecho, hasta el día de hoy todavía tiene acequias, Putre. ¿Ok? El alcantarillado era acequias, cáchate, como en la colonia. Y el agua potable no había. El agua potable, ¿no es cierto?, era simplemente agua que se extraía de la vertiente, ¿no es cierto? Y el agua salía bastante limpia, ¿no es cierto? Y era de bastante buena calidad, ¿no es cierto? Pero no era agua potable, no se trataba. ¿Ok? Lo que se hacía, ¿no es cierto?, era que se decantaban un poco los materiales sólidos para que no saliera tan dura, ¿no es cierto? Que había un estanque grande, ¿no es cierto?, que estaba y caía por gravedad, ¿no es cierto?, hacia el resto del poblado, ¿no es cierto?, el agua que se extraía de esa vertiente. El proyecto, ¿no es cierto?, consideraba instalar agua potable y reponer el sistema de alcantarillado. Pero lo que ocurría ahí en ese caso, ¿no es cierto?, era que la gente, ¿no es cierto?, como funcionaba el sistema, ¿no es cierto?, no había medidores. Entonces la gente usaba el agua hasta que le daba punta nomás. El proyecto de agua potable y alcantarillado, ¿no es cierto?, significaba instalar medidores individuales también, que cada persona, ¿no es cierto?, pagaba su cuenta del agua. ¿Ok? Bueno, y la gente se opuso. La gente de Putre no quería eso. Estaban cómodos, ¿no es cierto?, con el sistema como estaba. Pregunto, ¿por qué había que instalar esto? ¿Por qué había que hacer eso si la gente estaba contenta con el sistema? ¿Cuáles eran los beneficios del comproyecto? Nada sencilla la respuesta, ¿no es cierto? Si quieren lo podemos dejar en el aire la pregunta, ¿no es cierto? A ver a quién se le ocurre cuál es la solución, cuál es el beneficio de instalar, de hacer un proyecto como ese. Modernización, profe. ¿Qué? ¿Modernización dijiste? ¿Y ¿Eh? qué tiene de moderno eso? ¿Y para qué, quién come modernidad todo esto? ¿Cuánto vale la modernización? ¿Lo dejamos con una pregunta para la casa, chochos? A ver si me la responde la próxima semana. O sea, la próxima clase. Vale, vale, para averiguar. Se quedan cachudos. ¿Les tinca? Para que se queden cachudos un ratito. Bien. Vamos a dejar la pregunta en el aire, a ver qué es lo cómo es la cosa. ¿Ok? Esto ya es más técnico, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Ahora paso a paso, ¿no es cierto? Y que no lo vamos a ver nada ahora porque ya me aburrí, ¿no es cierto? Estos son los pasos a seguir. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, que definir un área de estudio. La definición del área de estudio, ¿no es cierto?, es endógena. ¿Ok? O sea, aquí lo que tenemos que hacer es medir efectos. ¿Ok? Tenemos que determinar un área de influencia. ¿Ok? Mira, en educación, ¿no es cierto?, qué sé yo, aquí la gente se pierde muchísimo en cosas como esa. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que un consultorio, por ejemplo, ¿no es cierto?, debería tener un área de influencia, ¿no es cierto?, que en realidad no es mucho más que el vecindario, que el barrio. Un CESFAM o SECOF, ¿no es cierto?, debería ser varias juntas de vecinos. Un hospital primario, ¿no es cierto?, o secundario, debería ser una región completa. Un hospital terciario, ¿no es cierto?, con especialidades, que si yo quiero, ¿no es cierto?, probablemente sea de alcance nacional. Tiene un área de influencia nacional. Esto, ¿no es cierto?, está bastante considerado en las pautas de evaluación de proyectos de las que hablamos en clases anteriores. No hay mucho donde improvisar acá, no hay mucho criterio que meter en este asunto, pero ojo con eso. El área de influencia, ¿no es cierto?, es bastante endógena en el sentido, ¿no es cierto?, de que cierto tipo de proyectos tienen un impacto, ¿no es cierto?, en un área que es acotable en algún sentido.
¿ok? El área de estudio y el área de influencia, ¿no es cierto?, son dos conceptos un poco diferentes, ¿no es cierto?, porque en el área de influencia vamos a hablar de efectos indirectos. En el área de estudio, ¿no es cierto?, vamos a hablar de efectos directos, ¿ok? El análisis de la población, ¿ok? Por supuesto, eso ahí tenemos que tener claro de qué se trata eso, ¿te das cuenta? No le va a ocurrir como a Integra, ¿no es cierto?, que quería poner un jardín infantil en el pueblo, en Pueblo Hundido, ¿no es cierto?, no había ningún cabro chico ahí. Hay que ver análisis de demanda. Aquí vamos a entrar en temas un poco más técnicos, ¿no es cierto?, porque la demanda social, ¿no es cierto?, es una demanda un poco distinta de la demanda común y corriente, ¿ok? O sea, que si uno va a vender cuchuflís, ¿no es cierto?, uno puede hacer una encuesta, ¿no es cierto?, y saber cuánta gente podría estar disponible para comprar cuchuflís. Pero si uno va a construir una plaza, ¿no es cierto?, ¿cómo mide la demanda por plazas? Ahí empezamos con el problema. El análisis de oferta es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? La oferta, ¿no es cierto?, es la disponibilidad de bienes públicos, que por definición no tienen mercado, ¿ok? Hay que determinar un déficit, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a llamar brechas, ¿no es cierto? Que en la práctica, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es trabajar sobre la base de un mercado que es medio imaginario, ¿ok? Tanto la demanda como la oferta, ¿no es cierto?, de bienes públicos no es visible directamente. Pero, atención, cuando recién dimos un ejemplo, ¿no es cierto?, de que si de la demanda por seguridad, ¿se acuerdan ustedes de eso? Podemos calcular esas cosas y hay formas de hacerlo, ¿ok? Y eso es un poco lo que vamos a estar explicando aquí en clase, ¿ok? Y después tenemos que iterar, ¿ok? El proceso, ¿no es cierto?, normalmente se hace una revisión, ¿no es cierto?, una vuelta, ¿no es cierto?, si se quiere, para ver cómo funciona esto, ¿ok? Si es que efectivamente estamos llegando a algo que tenga sentido, ¿ok? Esos son los pasos, entonces, ¿ok? Ordenadito, ¿no es cierto? Nadie se pierde con eso, ¿no es cierto? Ahí sabemos entonces cuáles son los pasos que tenemos que hacer, dar, ¿no es cierto?, para tener un buen diagnóstico de la situación actual. Ahí tenemos un monito. Aquí, ¿no es cierto?, está un caso, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, nosotros estamos diciendo, mira, la definición del área de estudio, esta cuestión no es Erika. Ni me acuerdo de dónde hablo de esto. Ya, bueno, da lo mismo. Pero estamos diciendo, por ejemplo, el caso de un jardín infantil. De hecho, ya he dado dos o tres ejemplos con jardín infantil. Que eso, fíjate que uno tiene que buscar límites relevantes. Estos límites relevantes, ¿no es cierto?, tienen que ver con cuestiones geográficas. Qué sé yo, lo que les decía hace un rato atrás, el San José, ¿no es cierto?, tiene pocos puentes, ¿no es cierto?, de hecho tiene pocos puentes peatonales incluso, y eso hace que la ciudad esté como dividida, como partida por la mitad. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, qué sé yo, un colegio en el lado sur de la ciudad, ¿no es cierto?, no tiene efectos directos, ¿no es cierto?, sobre la gente que vive al otro lado del río San José. ¿Te das cuenta? Los límites geográficos, ¿no es cierto?, introducen costos de acceso en la práctica, ¿no es cierto?, y pueden servir, ¿no es cierto?, como un límite natural. Eh, y aquí hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que si los cerros y las autopistas pueden representar límites al área de estudio. Efectivamente, ¿no es cierto?, pasa, ¿no es cierto?, que las vías estructurantes, ¿no es cierto?, también introducen una división dentro de las ciudades, ¿ok? Porque dificultan el acceso, ¿no es cierto?, de un lado a otro. O sea, qué sé yo, la clásica, ¿no es cierto?, de eso es la prolongación 21 de mayo. La prolongación 21 de mayo, ¿no es cierto?, parte la ciudad, ¿no es cierto?, de un lado a otro, ¿no es cierto? Lo que ocurre a un lado de 21 de mayo, ¿no es cierto?, es una cosa y lo que pasa al otro lado es otra completamente distinta. ¿Ok? Estas divisiones internas dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, son un temazo, ¿ok? Porque no son solamente dentro de las ciudades. ¿Ustedes se acuerdan de un general que fue un jefe de Estado chileno, ¿no es cierto?, un señor Pinochet? ¿Se acuerdan de él? Pinochet, ¿no es cierto?, inventó un concepto, una idea, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy lo usamos. Él la inventó esa cuestión, ¿no es cierto?, y él llamó las fronteras interiores. ¿Ok? Él, como buen milico, ¿no es cierto?, se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que el país tenía como patrones de desarrollo, ¿no es cierto?, que demostraban que dentro del país, ¿no es cierto?, habían como fronteras, habían fronteras para el desarrollo. ¿Ok? De hecho, esa fue la razón por la cual él impulsó muy fuertemente la carretera austral, por ejemplo.
Y se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que, sé yo, que en realidad Chile llegaba hasta Puerto Montt, ¿no es cierto? Y de ahí para allá no estábamos muy en Chile. ¿Te das cuenta? Era una frontera interior. A nosotros nos pasa acá en Arica, qué sé yo, pasaba mucho más cuando esto era Tarapacá. Qué sé yo, para la gente de Iquique, ¿no es cierto?, era más importante lo que pasaba con la caca de los perros en Iquique que el desempleo en Arica. Porque había una enorme distancia entre las dos ciudades, ¿no es cierto?, que era una distancia más que geográfica, era una distancia perceptual incluso. ¿Ok? A lo mejor hoy día eso no es tan importante, ¿no es cierto? Pero hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, sin internet, ¿no es cierto?, sin banda ancha y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, lo que pasaba en Iquique, lo que pasaba en Arica, ¿no es cierto?, se enteraban por el diario en Iquique. ¿Te das cuenta? Bueno, a ver, los límites son geográficos, ¿no es cierto? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Esos límites, ¿no es cierto?, muchas veces uno no los percibe de buenas a primeras, sino que los percibe observando lo que hace la gente. Están los límites administrativos, ¿ok? Los límites administrativos, ¿no es cierto?, producen problemas bien serios. En el caso de Arica, ¿no es cierto?, eso tal vez no es tan visible, pero si ustedes se van para Santiago, por ejemplo, y se paran en Vicuña Maquena, por ejemplo, la vereda oriente de Vicuña Maquena es Providencia, y la vereda poniente de Vicuña Maquena es Santiago. Y se nota la diferencia. Se nota mucho la diferencia. De hecho, ¿no es cierto?, las propiedades en el lado oriente de Vicuña Maquena, en Providencia, valen como un 20% más caras que las que están al otro lado de la calle. Los límites administrativos, ¿no es cierto?, muchas veces producen diferencias de ese tipo. Eso es muy conocido en todo el mundo, ¿no es cierto? Si ustedes van al barrio de Vista, por ejemplo, qué sé yo, ahí también hay un pedazo que es Providencia y otro pedazo que es Recoleta. Para que les cuente las diferencias que hay. ¿Ok? Estos límites administrativos, ¿no es cierto?, producen dificultades importantes. ¿Ok? Hace tiempo que en Arica, ¿no es cierto?, que se viene discutiendo la posibilidad de crear nuevas comunas. La comuna Raúl Silva Enrique, ¿no es cierto?, qué sé yo, más de alguien ha hablado de crear una comuna rural, ¿no es cierto?, con base en San Miguel de Azapa. Otros han dicho, mira, una comuna norte, ¿no es cierto?, con base en Gallinazo. En fin, hay para todos los gustos, ¿no es cierto? Aquí se ha hablado de muchas posibilidades, muchas diferencias, ¿no es cierto?, entre comunas que podrían ser importantes. Si llega a ocurrir, ¿no es cierto?, que se crea una nueva comuna, por ejemplo, para la zona norte, que si yo, con base en la Cardenal Silva Enrique, por ejemplo, eh, pierdan cuidado, ¿no es cierto?, que una de las cosas que va a ocurrir es competencia por servicios públicos. Van a haber personas que van a querer estar en la Raúl Silva Enrique y otra gente que va a querer estar en Arica. Esas diferencias, ¿no es cierto?, son importantes porque de hecho definen límites legales a la gestión pública. ¿Ok? Bien, accesibilidad y redes de servicio existentes, ¿no es cierto?, son los límites, ¿no es cierto?, que uno considera habitualmente cuando define un área de estudio. ¿Ok? Eso es básicamente, ¿no es cierto?, la primera patita de este tema, porque ya son las 9. Así que, chanchitos, ya, bueno, eso. ¿Ok? Ya lo que sigue, ¿no es cierto?, también tiene algunas variantes que las vamos a ver, ¿no es cierto?, porque tenemos buenos ejemplos en Arica, pero por ahora esto es, ¿ok? La definición del área de estudio, ¿no es cierto? Hay que ser preciso, ¿no es cierto?, para saber cuál es el área, ¿no es cierto?, donde a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿ok? Eso. Preguntas, muchachos. ¿Todo tranquilo? ¿Hay alguien despierto todavía? Sí, por acá, profe, aún. Buena. Aún sobreviviendo, profe. Aquí estamos, profe. Ya, bueno, ya. Sí, Chochos. profe. Bien. ¿Alguna duda, inquietudes, observaciones, alcances, quejas, algo? ¿Dudas? No. Sí, sí hay alguna duda, pero a mí me gustan más las clases presenciales que por Zoom. A mí también. Estas clases viendo un montón de cuadraditos negros, la verdad es que me siento hasta ridículo a veces. Pero volveremos, chochos. La próxima semana, ¿no es cierto? Bueno, la próxima semana en realidad no creo que vaya a haber clases de nada, digamos, pero la próxima semana no voy a estar. Nos vemos el miércoles subsiguiente. ¿Ok? El siguiente, ya. ¿Ok? Nos vemos entonces, muchachos. Ya. Hasta luego, Listo, Chao, profe. profe, profe, muchas gracias, gracias. hasta luego. Chao, Nos chao. vemos. Hasta Que tengan luego. buen viaje.